¿Alguna vez se han preguntado cómo un grupo de hermanos problemáticos, llenos de celos y rivalidades, se convirtió en el fundamento de una de las naciones más importantes de la historia? Agárrense, porque esta historia está bien padre. Imagínense esto: un papá con 4 esposas, 12 hijos de diferentes madres, un favorito que recibe tratos especiales y una túnica multicolor que desataría una tormenta familiar. Es la increíble historia bíblica de Jacob y sus 12 hijos. De estos chavos saldrían reyes, sacerdotes, jueces y hasta el linaje del mismísimo Jesús. Pero antes de convertirse en las poderosas tribus de Israel, fueron unos morros que vendieron a su propio hermano como esclavo, engañaron a su padre y se metieron en un montón de broncas. ¿Cómo pasaron de ser una familia disfuncional a convertirse en el pueblo elegido de Dios? ¿Qué proféticas bendiciones recibió cada hijo? ¿Y cómo estos 12 carnales terminaron cambiando el rumbo de la historia? La historia de los 12 hijos de Jacob, que después se convertirían en las cabezas de las 12 tribus de Israel, comienza con un engaño y una huida. Jacob, cuyo nombre significa el que toma por el talón o suplantador, había nacido agarrando el talón de su hermano gemelo Esaú. Esta acción fue profética, pues más tarde Jacob engañaría a su hermano 2 veces. Primero para obtener su primogenitura a cambio de un plato de lentejas, y después para recibir la bendición paterna que le correspondía a Esaú como primogénito. El engaño de la bendición desató la furia de Esaú, quien juró matar a su hermano. En Génesis capítulo 27, versículos 41 al 43, la Biblia nos cuenta con detalle: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Así fue como Jacob emprendió un largo viaje desde Beerseba hasta Harán, la tierra de sus ancestros, siguiendo el consejo de su madre Rebeca. En este viaje, mientras dormía en un lugar llamado Luz, que después nombró Betel, tuvo un sueño extraordinario. En Génesis capítulo 28, versículos 12 al 15, se relata: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y que aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta promesa divina confirmó a Jacob como heredero del pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Con la seguridad de la presencia y protección divina, Jacob continuó su viaje hasta llegar a Harán, donde conoció a su tío Labán y a sus 2 hijas, Lea y Raquel. El primer encuentro de Jacob con Raquel fue junto a un pozo donde los pastores reunían sus rebaños. En Génesis capítulo 29, versículos 9 al 11, la Biblia describe este momento con ternura. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró.
En el versículo 17 del mismo capítulo, la Biblia nos da una descripción física de las dos hermanas. Y Lea tenía los ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. La expresión ojos delicados ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos sugieren que Lea tenía ojos claros, poco comunes y considerados menos atractivos en esa cultura. Otros piensan que podría referirse a una debilidad visual. En contraste, Raquel es descrita como bella tanto de rostro como de figura. Jacob se enamoró inmediatamente de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para su tío, a cambio de poder casarse con ella. El amor de Jacob por Raquel era tan grande que esos 7 años le parecieron como pocos días. En Génesis capítulo 29, versículo 20 dice: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Sin embargo, la vida de Jacob estaría marcada por engaños, tanto los que él cometió como los que sufriría. Después de completar los 7 años de trabajo, llegó el día de la boda. Labán organizó un gran banquete y, aprovechando la oscuridad y posiblemente el estado de embriaguez de los invitados por el vino, sustituyó a Raquel por su hermana mayor, Lea, en la tienda nupcial. En Génesis capítulo 29, versículos 23 al 25, se narra: Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? La respuesta de Labán en el versículo 26 es irónica, considerando el pasado de Jacob. Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. El engañador estaba ahora siendo engañado. Labán propuso a Jacob que completara la semana de bodas con Lea, y luego le daría también a Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob aceptó y, después de la semana, tomó también a Raquel por esposa. Así, por circunstancias que él no buscó, Jacob terminó con 2 esposas, algo que más tarde traería muchas complicaciones y rivalidades dentro de su familia. Además, cada una de sus esposas vino con una sierva, Zilpa para Lea y Bila para Raquel. Estas 4 mujeres serían las madres de los 12 hijos de Jacob y una hija mencionada por nombre, Dina. La vida matrimonial de Jacob comenzó con una clara preferencia por Raquel. En Génesis capítulo 29, versículo 30, la Biblia dice claramente: Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Este favoritismo marcaría profundamente la dinámica familiar y sería el origen de muchos conflictos futuros. Sin embargo, Dios vio la aflicción de Lea, la esposa menos amada, y le concedió hijos, mientras que Raquel permaneció estéril durante mucho tiempo. Así comienza la historia de los 12 hijos de Jacob, con Lea dando a luz a los primeros 4. El primer hijo de Jacob fue Rubén, nacido de Lea. Su nombre en hebreo significa Beth, un hijo, y refleja la esperanza de Lea de que con el nacimiento de este hijo finalmente ganaría el amor de su esposo. En Génesis capítulo 29, versículo 32, Lea expresa: Jehová ha mirado mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Rubén, como primogénito, tenía derechos especiales dentro de la familia, una doble porción de la herencia y la autoridad sobre sus hermanos después de la muerte del padre. Sin embargo, más tarde perdería estos privilegios debido a una grave falta moral. El segundo hijo también fue de Lea, y lo llamó Simeón, que significa oído u oyente, porque como dice en Génesis capítulo 29, versículo 33, por cuanto Jehová ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este.
El nombre refleja que Dios había escuchado su oración y respondido a su dolor por ser menos amada que su hermana. Simeón se caracterizaría más tarde por su temperamento fuerte y violento, lo que le traería consecuencias negativas. Lea concibió por tercera vez y dio a luz a Levi, cuyo nombre deriva de la palabra hebrea que significa unido o apegado, porque ella esperaba que este nuevo hijo fortaleciera su vínculo con Jacob. En Génesis capítulo 29, versículo 34, Lea dice: «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos». Levi tendría un destino especial en la historia de Israel, pues sería el antepasado de la tribu sacerdotal, los levitas, quienes serían consagrados para el servicio del tabernáculo y más tarde del templo. De esta tribu surgirían Moisés y Aarón, grandes líderes del pueblo de Israel. El cuarto hijo de Lea fue Judá, cuyo nombre significa alabanza o que sea alabado. A diferencia de los anteriores, donde Lea expresaba su deseo de ser amada por su esposo, aquí su enfoque cambió hacia la gratitud a Dios. En Génesis capítulo 29, versículo 35, Lea expresó: «Esta vez alabaré a Jehová». Este cambio de actitud marca un punto importante en la vida espiritual de Lea. Judá tendría un destino especial en la historia de Israel, pues de su linaje vendría el rey David y posteriormente el Mesías, Jesucristo, cumpliendo la profecía que más tarde haría Jacob en su lecho de muerte. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 10. Después del nacimiento de Judá, Lea dejó de tener hijos temporalmente. La Biblia lo expresa de manera simple en Génesis capítulo 29, versículo 35, y dejó de dar a luz. Este intervalo dio paso al nacimiento de los hijos, de las siervas y de Raquel, antes de que Lea volviera a concebir. Años más tarde, después del nacimiento de varios hijos de las siervas y de que Raquel tuviera a José, Lea volvió a concebir. Su quinto hijo, pero el noveno en el orden general, fue Isacar, cuyo nombre está relacionado con la palabra hebrea sacar, que significa recompensa o salario. Su nacimiento estuvo vinculado al incidente de las mandrágoras, plantas a las que se atribuían propiedades de fertilidad. La historia de las mandrágoras se cuenta en Génesis capítulo 30, versículos 14 al 18. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella respondió: «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Y dijo Raquel: «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido». Por eso llamó su nombre Isacar. Este pasaje refleja la continua rivalidad entre las hermanas, y cómo negociaban incluso el derecho a estar con Jacob. Lea consideró el nacimiento de Isacar como una recompensa divina por haber dado su sierva Silpa a Jacob para tener más hijos. El sexto y último hijo de Lea con Jacob fue Zabulón, cuyo nombre significa morada o habitación. Lea expresó en Génesis capítulo 30, versículo 20: «Dios me ha dotado de una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos». Después de tantos años,
Lea seguía esperando ganarse el afecto pleno de su esposo y veía en cada hijo una posibilidad de fortalecer su posición dentro de la familia. La tribu de Zabulón ocuparía más tarde un territorio en el norte de Israel, cerca del mar Mediterráneo, cumpliendo la bendición que Jacob daría a este hijo antes de morir. Zabulón en puertos de mar habitará y será para puerto de naves. Génesis 49:13. Después de Zabulón, Lea dio a luz a una hija llamada Dina, la única hija de Jacob mencionada específicamente en la Biblia. En Génesis capítulo 30, versículo 21, dice simplemente: después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Aunque la narrativa bíblica se centra principalmente en los hijos varones, que se convertirían en los patriarcas de las tribus, Dina tendría más tarde un papel importante en un trágico episodio que involucraría a sus hermanos Simeón y Leví. Lea, a pesar de ser la primera esposa por circunstancias no planeadas y de sufrir el rechazo de Jacob, fue bendecida con 6 hijos y una hija. Ella es un personaje bíblico que a menudo pasa desapercibido, pero su contribución a la formación del pueblo de Israel fue fundamental. De sus hijos surgirían la tribu sacerdotal, Leví, y la tribu real, Judá, de la cual nacería el Mesías. La rivalidad entre Raquel y Lea se intensificó con el paso del tiempo. Raquel, aunque amada por Jacob, sufría por su esterilidad, mientras veía a su hermana dar a luz un hijo tras otro. Esta situación la llevó a la desesperación y a tomar medidas drásticas. En Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2, la Biblia describe el dolor de Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Esta respuesta muestra que Jacob reconocía que la fertilidad era un don divino, no algo que estuviera bajo su control. Ante esta situación, Raquel decidió seguir el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, quien también había sido estéril y había dado su sierva Agar a su esposo para tener hijos a través de ella. En Génesis capítulo 30, versículos 3 y 4, Raquel propone: y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. La expresión dará a luz sobre mis rodillas refleja una práctica antigua de adopción, donde el niño nacido sería legalmente considerado hijo de Raquel. Esta era una costumbre conocida en el cercano Oriente Antiguo, documentada en textos como el Código de Hammurabi. De esta unión entre Jacob y Bilha nació el 5º hijo de Jacob, considerando el orden de nacimiento, al que llamaron Dan. El nombre Dan significa juez o ha juzgado en hebreo. Raquel expresó en Génesis capítulo 30, versículo 6, me ha juzgado Dios, y también ha oído mi voz, y me ha dado un hijo. Con este nombre, Raquel reconocía que Dios había escuchado su clamor y había juzgado a su favor, permitiéndole tener un hijo, aunque fuera a través de su sierva. Dan se convertiría en el antepasado de una de las tribus más enigmáticas de Israel. En la bendición final de Jacob, se compara a Dan con una serpiente junto al camino. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Esta descripción ha sido interpretada como una referencia a las tácticas guerreras de astucia y sorpresa que caracterizarían a esta tribu. Bilha concibió nuevamente y dio a luz al 6º hijo de Jacob, Neftalí, cuyo nombre deriva de la palabra hebrea naftal, que significa luchar o forcejear. En Génesis capítulo 30, versículo 8, Raquel declara:
con luchas de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Esta expresión refleja la intensa competencia que existía entre las dos hermanas por dar hijos a Jacob y ganar posición en la familia. La tribu de Neftalí ocuparía más tarde un territorio en el norte de Canaán, cerca del mar de Galilea. En la bendición de Jacob, Neftalí es descrito como una sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, Génesis 49:21, sugiriendo agilidad y elocuencia como características de esta tribu. Mientras tanto, viendo que había dejado de tener hijos después del nacimiento de Judá, Lea decidió seguir el ejemplo de su hermana y también le entregó a Jacob su sierva Silpa. Esta decisión refleja cómo la competencia entre las hermanas se había intensificado y ambas recurrían a cualquier medio disponible para aumentar su prole. De la unión entre Jacob y Silpa nació el séptimo hijo Gad, cuyo nombre significa fortuna o tropa en hebreo. En Génesis capítulo 30, versículo 11, según algunas traducciones, Lea exclamó: ¡qué afortunada! ¡O viene una tropa! La ambigüedad del nombre refleja dos posibles interpretaciones: que Lea consideraba afortunado tener otro hijo en la familia, o que preveía que de él nacería un grupo numeroso. La tribu de Gad se caracterizaría más tarde por sus habilidades guerreras y ocuparía un territorio al este del río Jordán. En la bendición final de Jacob se dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Génesis 49:19, sugiriendo la naturaleza combativa de esta tribu. Silpa concibió nuevamente y dio a luz al octavo hijo de Jacob, Aser, cuyo nombre significa feliz o bienaventurado en hebreo. Lea expresó en Génesis capítulo 30, versículo 13, para dicha mía, porque las mujeres me dirán bienaventurada. Este nombre refleja la felicidad de Lea por tener ahora 8 hijos en la familia, 6 propios y 2 de su sierva, lo que le daba una posición de honor entre las mujeres de su entorno. La tribu de Aser ocuparía un territorio fértil en la costa norte de Canaán, conocido por su abundancia en aceite de oliva y otros productos agrícolas. En la bendición de Jacob se dice: el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Génesis 49:20, aludiendo a la riqueza agrícola de su territorio. Estos 4 hijos, nacidos de las siervas Bilha y Silpa, completaron junto con los hijos de Lea la mayor parte de los futuros patriarcas de las tribus de Israel. Aunque nacieron en circunstancias menos convencionales, como hijos de siervas, fueron plenamente reconocidos por Jacob como sus hijos y recibieron herencia junto con sus hermanos. Esto demuestra que en el plan divino, incluso aquellos nacidos en circunstancias desfavorables pueden tener un lugar importante en la historia de la salvación. Mientras sus hermanas y sus siervas daban a luz a un hijo tras otro, Raquel seguía sufriendo por su esterilidad. A pesar de ser la esposa más amada por Jacob, no podía darle lo que en esa cultura se consideraba la mayor bendición: hijos. Esta situación era paradójica. Lea, aunque menos amada, era fecunda, mientras que Raquel, la preferida, permanecía estéril. Raquel había adoptado como propios a los hijos de su sierva Bilha, Dan y Neftalí, pero esto no satisfacía su profundo deseo de tener hijos propios. Finalmente, después de años de espera y oración, Dios respondió a su clamor. En Génesis capítulo 30, versículo 22, la Biblia relata: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Esta expresión refleja la creencia bíblica de que la fertilidad es un don divino y que Dios tiene el poder de abrir o cerrar el vientre de una mujer. Así nació José, el 11º hijo de Jacob, pero el primero de su amada Raquel.
Su nombre en hebreo está relacionado con el verbo asaf, que significa quitar o retirar, y con yasaf, que significa añadir. Este doble significado se refleja en las palabras de Raquel en Génesis, capítulo 30, versículo 23 y 24. Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Con estas palabras, Raquel expresaba dos sentimientos: gratitud porque Dios había quitado la vergüenza de su esterilidad y esperanza de tener más hijos en el futuro. El nombre José contenía una petición implícita: que añada Dios otro hijo. José se convirtió inmediatamente en el favorito de Jacob, no solo por ser el hijo de su amada Raquel, sino también por nacer cuando Jacob ya era mayor. Esta preferencia sería el origen de muchos problemas futuros, especialmente la envidia y el odio de sus hermanos. Después del nacimiento de José, Jacob decidió que era tiempo de regresar a Canaán, la tierra de sus padres. Había cumplido su tiempo de servicio con Labán y quería establecerse de manera independiente. Sin embargo, Labán reconocía que había prosperado gracias a la presencia de Jacob y no quería dejarlo ir. Finalmente, después de negociar nuevos términos, Jacob trabajó 6 años más para Labán, acumulando ganado y riquezas. La partida final de Jacob de la casa de Labán ocurrió en circunstancias tensas. Aprovechando que Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Jacob huyó con sus esposas, hijos y posesiones. Raquel incluso robó los ídolos domésticos, terafines, de su padre, posiblemente como una forma de asegurar su derecho a la herencia o por apego a prácticas religiosas paganas. Labán persiguió a Jacob, pero fue advertido por Dios, en un sueño, de no hacerle daño. Finalmente, sellaron un pacto de no agresión y se separaron en paz. Este episodio marca el fin de la estancia de Jacob en Mesopotamia y su regreso a Canaán como un hombre rico y con una familia numerosa. Durante el viaje de regreso ocurrió un evento significativo: el encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Temiendo la venganza de Esaú por el antiguo engaño, Jacob preparó regalos y dividió a su familia en grupos para protegerlos. La noche antes del encuentro, Jacob luchó con un ser misterioso, generalmente interpretado como un ángel o una manifestación divina. Después de esta lucha, su nombre fue cambiado de Jacob, el que toma por el talón, o suplantador, a Israel. El simple que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. El encuentro con Esaú resultó ser pacífico contra todas las expectativas. Los hermanos se reconciliaron y siguieron caminos separados. Jacob se estableció primero en Siquem, donde compró un terreno, y después se trasladó a Betel, donde Dios le reafirmó el cambio de nombre y le renovó las promesas del pacto. Fue durante este viaje, cerca de Belén, entonces llamada Efrata, cuando Raquel quedó embarazada por segunda vez. Desafortunadamente, el parto se complicó. En Génesis capítulo 35, versículos 16 al 18, se narra el trágico evento. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El nombre Benoni significa hijo de mi dolor o hijo de mi aflicción, reflejando las circunstancias trágicas de su nacimiento. Sin embargo, Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad, dándole un nombre más positivo y esperanzador. La muerte de Raquel fue un golpe devastador para Jacob.
La Biblia relata en Génesis capítulo 35, versículo 20, y puso Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Este monumento refleja el gran amor que Jacob tenía por Raquel y se convirtió en un lugar importante en la memoria colectiva de Israel. Incluso siglos más tarde, el profeta Jeremías mencionaría a Raquel que llora por sus hijos. Jeremías 31:15, una imagen retomada en el Nuevo Testamento en relación con la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, Mateo 2:18. Benjamín, el 12º y último hijo de Jacob, fue criado sin su madre. Creció siendo uno de los hijos más queridos por Jacob, junto con José, por ser los dos únicos hijos nacidos de su amada Raquel. Esta preferencia afectaría profundamente la dinámica familiar y sería crucial en los eventos futuros relacionados con José en Egipto. La tribu de Benjamín tendría un papel importante en la historia de Israel. De ella surgiría el primer rey de Israel, Saúl, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En la bendición final de Jacob, Benjamín es descrito como lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27, sugiriendo un carácter guerrero y agresivo. Con el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel, se completa el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada uno con su personalidad y destino formarían juntos la base del pueblo escogido de Dios. Con tantos hijos de diferentes madres y el evidente favoritismo de Jacob hacia los hijos de Raquel, especialmente José, no tardaron en surgir conflictos familiares. La poligamia, aunque era una práctica aceptada en aquella cultura, trajo consigo rivalidades y tensiones que afectarían profundamente la vida familiar. Uno de los primeros incidentes graves ocurrió cuando Rubén, el primogénito, cometió un grave pecado que le costaría su derecho de primogenitura. En Génesis capítulo 35, versículo 22, la Biblia relata brevemente: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. La brevedad del relato contrasta con la gravedad del acto, que era considerado una forma de rebelión contra la autoridad paterna y un intento de usurpar su posición como cabeza de familia. Este acto de Rubén tendría consecuencias duraderas. Años más tarde, en su lecho de muerte, Jacob recordaría este pecado y diría de Rubén: impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis 49:4. Con estas palabras, Jacob despojaba a Rubén de los derechos de primogenitura, que incluían la autoridad sobre sus hermanos y una doble porción de la herencia. Sin embargo, el conflicto más significativo y con mayores consecuencias para la familia se desarrollaría alrededor de José. Jacob no ocultaba su predilección por este hijo nacido en su vejez, el primogénito de su amada Raquel. En Génesis capítulo 37, versículo 3 dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica especial, descrita en algunas traducciones como túnica de diversos colores y en otras como túnica talar, que llegaba hasta los tobillos, era un signo visible del favoritismo de Jacob. Las túnicas largas y de mangas eran usadas por los hijos de la nobleza o por personas distinguidas que no necesitaban trabajar en labores físicas. Al regalar esta prenda a José, Jacob lo estaba distinguiendo de sus hermanos y posiblemente indicando que tendría una posición de autoridad sobre ellos.
Esta muestra tan evidente de preferencia aumentó el resentimiento de los hermanos hacia José. En Génesis capítulo 37, versículo 4, la Biblia describe: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La fractura en la familia era ya profunda. Por un lado estaba José, el hijo favorito, y por el otro, sus hermanos llenos de resentimiento y envidia. La situación empeoró cuando José comenzó a tener sueños que sugerían que sus hermanos, incluso sus padres, se inclinarían ante él. En lugar de mantener estos sueños para sí mismo, José los compartió abiertamente, lo que exacerbó los celos de sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículos 5 al 7, José cuenta su primer sueño. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La reacción de sus hermanos fue inmediata: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Génesis 37:8. El simbolismo del sueño era claro. Los manojos representaban a José y sus hermanos, y la inclinación de los manojos de sus hermanos ante el suyo simbolizaba su futura autoridad sobre ellos. Más tarde, José tuvo otro sueño, aún más impresionante, que relató a sus hermanos y también a su padre. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Génesis 37:9. Este segundo sueño iba más allá, sugiriendo que no solo sus hermanos, las 11 estrellas, sino también sus padres, el sol y la luna, se inclinarían ante él. Incluso Jacob consideró inapropiada esta visión. En Génesis capítulo 37, versículo 10, Jacob le reprendió: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Es interesante notar que Jacob menciona a la madre de José, aunque Raquel ya había fallecido, lo que podría referirse a Lea o a Bilha, quien probablemente había ayudado a criar a José después de la muerte de Raquel. A pesar de la reprimenda, el texto agrega: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Génesis 37:11. Esta reflexión de Jacob sugiere que, aunque encontró presuntuoso el sueño, consideraba la posibilidad de que tuviera un significado profético. El odio hacia José llegó a tal punto que sus hermanos comenzaron a planear cómo deshacerse de él. La oportunidad se presentó cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando el rebaño cerca de Siquem. José, obediente a su padre, emprendió el viaje para llevar noticias de sus hermanos sin sospechar lo que le esperaba. En Génesis capítulo 37, versículos 18 y 19, la Biblia narra: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. La expresión «el soñador» refleja el desprecio que sentían por él y por sus sueños, que interpretaban como ambiciones de dominio sobre ellos. Así, los celos, la envidia y el favoritismo habían creado una situación explosiva dentro de la familia de Jacob. Lo que comenzó como una rivalidad entre hermanos estaba a punto de convertirse en uno de los episodios más dramáticos de la historia bíblica, con consecuencias que afectarían no solo a la familia de Jacob, sino al futuro de todo el pueblo de Israel e incluso al destino de naciones enteras. Los sueños de José no eran meras fantasías adolescentes, sino revelaciones divinas que anunciaban su futuro papel providencial en la salvación de su familia y de muchos pueblos durante una gran hambruna.
cuando José llegó al lugar donde sus hermanos pastoreaban el rebaño, primero en Siquem y luego los encontró en Dotán, el odio que habían acumulado contra él durante años explotó en un complot para eliminarlo. Al verlo acercarse a lo lejos, reconociéndolo probablemente por su distintiva túnica de colores, comenzaron a planear su muerte. En Génesis capítulo 37, versículo 20, ellos dicen entre sí: «Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Este plan revela no solo el odio hacia José, sino también un desafío implícito a Dios y a los sueños proféticos que José había compartido. Era como si dijeran: «Veamos si sus sueños se cumplen una vez que esté muerto». No consideraban la posibilidad de que estos sueños pudieran ser revelaciones divinas y que oponerse a ellos sería oponerse al plan de Dios. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino para evitar el derramamiento de sangre. En Génesis capítulo 37, versículos 21 y 22 dice: «Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre». La intervención de Rubén muestra una conciencia moral más desarrollada. Como primogénito, sentía una responsabilidad hacia su hermano menor y hacia su padre. Además, el texto revela que su plan era rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre, quizás buscando con esto recuperar el favor paterno que había perdido por su pecado con Bilha. Siguiendo esta sugerencia, cuando José llegó, sus hermanos procedieron con crueldad calculada. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37, 23, 24. El detalle de que le quitaron primero la túnica es significativo, pues esta prenda era el símbolo visible del favoritismo de Jacob y una de las principales causas de su resentimiento. Mientras José estaba en la cisterna, probablemente suplicando por su vida, como se menciona más tarde en Génesis 42, 21, sus hermanos se sentaron a comer, mostrando una fría indiferencia hacia su sufrimiento. Fue en ese momento cuando vieron pasar una caravana de ismaelitas, también llamados madianitas, que se dirigía a Egipto con mercancías. Fue entonces cuando Judá propuso una alternativa que cambiaría el curso de la historia. En Génesis capítulo 37, versículos 26 y 27, Judá dice a sus hermanos: «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Aunque la propuesta de Judá evitó el homicidio directo, reflejaba una mentalidad calculadora: deshacerse de José mientras obtenían un beneficio monetario. Y todo esto sin cargar con la culpa de haberlo matado ellos mismos. Los hermanos aceptaron esta propuesta y sacaron a José de la cisterna para venderlo a los mercaderes por 20 piezas de plata, un precio que en esa época correspondía al de un esclavo joven, según se establece en Levítico 27:5. El texto no menciona la reacción de José en ese momento, pero podemos imaginar su terror y confusión al ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, alejándose cada vez más de su hogar y de su amado padre. Rubén, que aparentemente se había ausentado durante esta transacción, regresó a la cisterna para rescatar a José según su plan original. Al no encontrarlo, rasgó sus vestidos en señal de desesperación y dijo a sus hermanos: «El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo?».
Génesis 37:30. Como hermano mayor, Rubén sentía una especial responsabilidad y temía enfrentar a su padre sin José. Para encubrir su terrible acción, los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabrito y la enviaron a su padre con el mensaje: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Génesis 37:32. Este acto añadía el engaño a la crueldad ya cometida. Además, al decir «hemos hallado» y preguntar si era la túnica de «tu hijo», no «nuestro hermano», mostraban un distanciamiento emocional y moral de sus acciones. Jacob reconoció inmediatamente la túnica y, llegando a la conclusión lógica pero errónea, exclamó: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado». Génesis 37:33. La reacción de Jacob fue desgarradora. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Génesis 37:34. A pesar de los intentos de consuelo de sus hijos e hijas, Jacob se negaba a ser consolado diciendo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Génesis 37:35. La palabra Seol se refiere al lugar de los muertos, y Jacob estaba expresando que su dolor lo acompañaría hasta la tumba. Irónicamente, sus propios hijos, los causantes de su dolor, pretendían consolarlo, agregando hipocresía a sus crímenes anteriores. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido nuevamente, esta vez a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Así comienza una nueva etapa en la vida de José, ahora como esclavo en una tierra extranjera, separado de su familia y de su tierra. Sin embargo, como veremos más adelante, Dios tenía un propósito mayor en todo esto y utilizaría las malas intenciones de los hermanos de José para un bien mayor. La vida de José en Egipto comenzó en las circunstancias más desfavorables. Como esclavo extranjero, en una tierra cuya lengua y costumbres desconocía. Sin embargo, incluso en estas difíciles circunstancias, Dios estaba con él, guiando cada paso de su camino. En Génesis capítulo 39, versículo 2, la Biblia enfatiza este punto fundamental. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Esta presencia divina se manifestaba en el éxito que José tenía en todo lo que emprendía. Su amo, Potifar, pronto notó esta cualidad excepcional. En Génesis capítulo 39, versículo 3, dice: «Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». Es interesante notar que incluso un egipcio pagano podía reconocer la mano de Dios en la vida de José. José demostró tal competencia, inteligencia y honestidad que pronto ganó la confianza total de su amo. En Génesis capítulo 39, versículos 4 y 5 se narra: «Y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo». De esclavo recién llegado, José ascendió rápidamente a mayordomo, con autoridad sobre toda la casa de Potifar. El texto añade un detalle significativo: «Y no sabía él cosa alguna que estaba en poder de José, excepto del pan que comía». Génesis 39:6. Esta expresión indica la total confianza que Potifar tenía en José, dejando todo en sus manos excepto lo más personal e íntimo: su comida. El texto también menciona que José era de hermoso semblante y bella presencia. Génesis 39:6. Características que había heredado probablemente de su madre Raquel.
Esta apariencia atractiva, junto con su posición de autoridad en la casa, atrajo la atención de la esposa de Potifar. La vida tranquila y próspera de José en la casa de 1912 Potifar se vio interrumpida cuando la esposa de su amo puso sus ojos en él con intenciones impuras. En Génesis capítulo 39, versículo 7, dice simplemente: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La brevedad del relato contrasta con la gravedad de la propuesta, que representa una clara tentación para José. La respuesta de José muestra su integridad moral y espiritual. Rechazó firmemente los avances de la mujer con un razonamiento fundamentado en la lealtad a su amo y, sobre todo, en la fidelidad a Dios. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. A pesar del rechazo, la esposa de Potifar no renunció a sus intentos. La crisis llegó un día cuando no había nadie más en la casa. La esposa de Potifar, aprovechando la soledad, lo agarró por su ropa diciendo directamente: duerme conmigo. Génesis 39:12. La reacción de José fue inmediata y decidida, y dejando él su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Esta acción de José se ha convertido en un modelo bíblico para enfrentar la tentación sexual. A veces, la mejor estrategia es simplemente huir. Furiosa por el rechazo y ahora con la ropa de José en sus manos como evidencia, la esposa de Potifar decidió vengarse acusándolo falsamente. Primero, llamó a los sirvientes de la casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Génesis 39:14. Luego, cuando su esposo regresó, repitió la misma acusación. Potifar, creyendo en la acusación de su esposa, tomó su señor a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Génesis 39:20. Una vez más, José se encontraba en circunstancias adversas por causas ajenas a su voluntad. Sin embargo, como dice Génesis capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos. Mientras estaba en prisión, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos oficiales del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. A uno le predijo su restauración a su puesto y al otro su ejecución. Ambas predicciones se cumplieron exactamente como José había dicho. Finalmente, cuando el faraón tuvo dos sueños inquietantes que ninguno de sus sabios podía interpretar, el jefe de los coperos recordó a José. José interpretó los sueños como un anuncio de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. Además, propuso un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia. Impresionado con su sabiduría, Faraón puso a José a cargo de todo Egipto, diciendo: solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 41:40. Le dio su anillo, vestiduras de lino fino, un collar de oro, y lo hizo montar en su segundo carro. También le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, con quien José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. De esta manera, el joven que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, se convirtió, por la providencia divina, en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Como dice José más tarde: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Tal como José había interpretado, después de 7 años de abundancia, comenzaron 7 años de hambre que afectaron no solo a Egipto, sino a todas las tierras circundantes, incluida Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos. En Génesis capítulo 42, versículo 1 y 2, la Biblia narra:
Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando los unos a los otros? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Así, los 10 hermanos mayores de José, todos excepto Benjamín, viajaron a Egipto para comprar grano. Jacob retuvo a Benjamín, temiendo que le pudiera suceder algún mal como a José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, se presentaron ante José, quien era el encargado de vender el grano a todos los del país. Ellos no lo reconocieron, pues habían pasado más de 20 años desde que lo habían vendido, y ahora vestía y hablaba como un egipcio. Sin embargo, José los reconoció inmediatamente. En lugar de rebelarse, José decidió probarlos. Los acusó de ser espías, a lo que ellos respondieron en Génesis capítulo 42, versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Para justificar su identidad, revelaron información familiar. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro ya no existe. José insistió en su acusación y los puso en la cárcel durante 3 días. Después les dijo que uno de ellos debía quedarse como rehén, mientras los demás regresaban con alimentos para sus familias, con la condición de que trajeran a su hermano menor para comprobar la veracidad de sus palabras. En este momento, sin saber que José entendía su idioma, los hermanos hablaron entre sí. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42, 21. Esta conversación reveló a José que sus hermanos sentían remordimiento por lo que le habían hecho años atrás. El texto dice que José se apartó de ellos y lloró. Génesis 42, 24, mostrando su emoción al escuchar estas palabras de arrepentimiento. Sin embargo, decidió continuar con su plan y tomó a Simeón, lo ató a vista de ellos y lo retuvo como rehén. Luego ordenó que llenaran los sacos de sus hermanos con trigo, que devolvieran el dinero de cada uno en su saco y les dio provisiones para el camino. Esta acción de devolver el dinero era parte del plan de José para seguir probando a sus hermanos. Cuando uno de ellos descubrió el dinero en su saco durante el viaje de regreso, todos se asustaron y dijeron: ¿Qué es esto? ¿Qué nos ha hecho Dios? Génesis 42, 28. Cuando llegaron a Canaán, contaron a Jacob todo lo sucedido, cómo el Señor de la tierra los había tratado ásperamente, acusándolos de ser espías, y cómo había retenido a Simeón, exigiendo que trajeran a Benjamín para probar que decían la verdad. También descubrieron, para su sorpresa y temor, que el dinero de todos había sido devuelto en sus sacos. La reacción de Jacob fue de dolor y resistencia. Ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón tampoco, y a Benjamín lo quieren llevar. Todas estas cosas son contra mí. Génesis 42, 36. En su desesperación, Rubén ofreció a sus 2 hijos como garantía por la seguridad de Benjamín, diciendo a su padre: «Mata a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo». Génesis 42, 37. Jacob rechazó esta oferta. La hambruna continuó, y cuando se acabaron las provisiones que habían traído de Egipto, Jacob instó a sus hijos a regresar para comprar más alimentos. Judá le recordó la condición impuesta por el gobernador egipcio. No verían su rostro a menos que llevaran a su hermano menor, y añadió: «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños». Génesis 43, 8. A diferencia de Rubén,
Judá se ofreció personalmente como fiador por Benjamín. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Génesis 43:9. Esta diferencia en el enfoque y la mayor madurez mostrada por Judá pueden explicar por qué Jacob finalmente cedió a su petición. Reconociendo la necesidad apremiante, Jacob finalmente accedió a enviar a Benjamín diciendo: «Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo». Génesis 43:14. Así, los hermanos regresaron a Egipto, esta vez llevando consigo a Benjamín, el doble de dinero y presentes para el gobernador. Cuando José vio que Benjamín venía con ellos, ordenó al mayordomo de su casa: «Lleva a esos hombres a casa y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía». Génesis 43:16. Los hermanos, al ser llevados a la casa de José, temieron que fuera una trampa relacionada con el dinero que había sido devuelto en sus sacos. Se apresuraron a explicar la situación al mayordomo, quien los tranquilizó diciendo: «Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero». Génesis 43:23. Luego les devolvió a Simeón, les dio agua para lavarse los pies y alimento para sus asnos. Ellos prepararon el presente para José, y cuando éste llegó, se postraron ante él hasta tierra, cumpliendo sin saberlo el sueño que José había tenido años atrás. José preguntó por el bienestar de su padre, y luego, al ver a Benjamín, dijo: «¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?». Y añadió: «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Génesis 43:29. La emoción de ver a su hermano menor fue tan intensa que José tuvo que apresurarse a salir porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Génesis 43:30. Después de recomponerse, José regresó y ordenó servir la comida. Siguiendo las costumbres egipcias, José comía aparte, los egipcios en otra mesa y los hermanos en una tercera. José hizo sentar a sus hermanos, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, lo que los asombró, pues no entendían cómo el gobernador egipcio podía conocer sus edades. Además, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Génesis 43:34. Sin embargo, José preparó una última prueba para sus hermanos. Ordenó a su mayordomo que llenara los costales de los hombres con comida, pusiera el dinero de cada uno en la boca de su costal, y además colocara su copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando hubieron salido de la ciudad, José envió a su mayordomo tras ellos para acusarlos de robar su copa. Los hermanos, confiados en su inocencia, respondieron: «Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor». Génesis 44:9. Cuando registraron los costales, la copa fue encontrada en el de Benjamín. Esta noticia devastó a los hermanos. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Génesis 44:13. Al regresar a la casa de José, Judá tomó la palabra como representante del grupo. José les dijo que solo Benjamín debía quedarse como esclavo mientras los demás podrían irse. Esta propuesta era precisamente lo que José quería probar. ¿Abandonarían a Benjamín como lo habían hecho con él, o mostrarían un cambio real en su carácter? La respuesta vino en forma de un largo y emotivo discurso de Judá. Explicó que si regresaban sin Benjamín, su padre moriría de dolor.
Finalmente, Judá hizo una propuesta extraordinaria. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Génesis 44:33. Este ofrecimiento de Judá de quedarse como esclavo en lugar de Benjamín representa una transformación radical respecto al hombre que había propuesto vender a José como esclavo años atrás. Muestra arrepentimiento real y disposición al autosacrificio. José, conmovido por esta muestra de amor fraternal y filial, no pudo contenerse más. Ordenó a todos los egipcios que salieran de su presencia y cuando estuvo a solas con sus hermanos, reveló su identidad. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Génesis 45:3. Sus hermanos quedaron tan aturdidos que no podían responder. Inmediatamente, José pasó de la revelación al consuelo, mostrando que no guardaba rencor. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. José les informó que aún quedaban 5 años de hambre, y les pidió que trajeran a su padre y a todas sus familias a Egipto, donde él los proveería en la tierra de Gosén. Luego se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Génesis 45:14-15. La noticia de la reunión llegó a Faraón, quien se alegró y ofreció su apoyo. José envió a sus hermanos de regreso con abundantes provisiones y regalos. Cuando los hermanos llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José vivía, su corazón se afligió porque no les creía. Génesis 45:26. Solo cuando vio los carros que José había enviado, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Génesis 45:27-28. Jacob, ahora llamado Israel, emprendió el viaje a Egipto con toda su familia y posesiones. En Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y Dios le habló en visiones de noche: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Génesis 46:3-4. Esta revelación divina era importante porque el traslado a Egipto representaba un cambio radical respecto a la vida nómada en Canaán, la tierra prometida. Dios aseguraba a Jacob que este movimiento era parte de su plan, que su presencia iría con ellos y que la promesa de convertirse en una gran nación se cumpliría en Egipto. El texto bíblico proporciona una lista detallada de los descendientes de Jacob que entraron en Egipto, sumando un total de 70 personas. Es significativo que José ya estaba en Egipto con sus 2 hijos, Manasés y Efraín, quienes después serían adoptados por Jacob como propios, dando a José una doble porción de la herencia. Al acercarse a Egipto, Jacob envió a Judá delante de sí para que se encontrara con José en Gosén. Es notable que escogiera a Judá para esta misión, lo que sugiere que este hijo había ganado una posición de confianza, posiblemente por su papel en el asunto de Benjamín. El reencuentro de Jacob con José fue extremadamente emotivo. José unció su carro y vino al encuentro de Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Génesis 46:29-30. José presentó a 5 de sus hermanos y a su padre ante Faraón. Cuando Faraón preguntó a Jacob su edad, éste respondió:
Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Génesis 47:9. Durante los años restantes de la hambruna, José administró sabiamente los recursos de Egipto. Mientras tanto, Israel habitó en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Génesis 47:27. Jacob vivió 17 años en Egipto, llegando a la edad de 147 años. Cuando sintió que se acercaba su muerte, llamó a José y le hizo jurar que no lo enterraría en Egipto, sino que llevaría su cuerpo a la tierra de sus padres, a la cueva de Macpela. Después, cuando José supo que su padre estaba enfermo, fue a visitarlo con sus 2 hijos, Manasés y Efraín. En esta visita, Jacob adoptó formalmente a los 2 hijos de José como propios. Ahora pues, tus 2 hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Génesis 48:5. Al bendecir a los hijos de José, Jacob cruzó sus manos, poniendo la derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. Cuando José intentó corregirlo, Jacob insistió: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él». Génesis 48:19. Antes de morir, Jacob reunió a todos sus hijos para bendecirlos. Estas bendiciones, registradas en Génesis capítulo 49, son en realidad una mezcla de bendiciones, profecías y evaluaciones del carácter de cada hijo, proyectando el futuro de las tribus que surgirían de ellos. A Rubén, su primogénito, le dijo: «Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre». Génesis 49:4. A Simeón y Leví los reprochó por su violencia en el incidente de Siquem. A Judá le prometió el cetro real. «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Después de bendecir a todos sus hijos, Jacob murió y fue embalsamado según las costumbres egipcias. José y sus hermanos, junto con una gran comitiva de egipcios, llevaron el cuerpo de Jacob a Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Después del entierro, los hermanos de José temieron que, ahora que su padre había muerto, José se vengaría de ellos. Le enviaron un mensaje diciendo que su padre había ordenado antes de morir que José los perdonara. José lloró al recibir este mensaje y les aseguró: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:19-20. José vivió hasta los 110 años, viendo a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Antes de morir, hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios los visitara y los llevara de regreso a la tierra prometida, llevarían sus huesos con ellos. En Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, dice: «Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Esta petición final de José refleja su fe inquebrantable en las promesas divinas y su convicción de que, aunque él no viviría para verlo,
Dios cumpliría su palabra y llevaría a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Así murió José. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, esperando el día en que sus restos serían llevados a la tierra de sus padres. Los 12 hijos de Jacob, a través de sus descendientes, se convertirían en las 12 tribus de Israel, formando la estructura básica de la nación israelita. Cada tribu tendría su propio territorio, excepto Leví, que estaría dispersa entre las demás tribus como sacerdotes, y desarrollaría características distintivas, cumpliendo en gran medida las profecías que Jacob había pronunciado antes de su muerte. Durante su estancia en Egipto, los descendientes de los hijos de Jacob fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 1:7. Esta fertilidad extraordinaria era el comienzo del cumplimiento de la promesa divina de hacer de Abraham, Isaac y Jacob una gran nación. Sin embargo, con el tiempo, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, Éxodo 1:8. Y temiendo el crecimiento de los israelitas, los egipcios los sometieron a dura servidumbre. Durante aproximadamente 400 años, los descendientes de los 12 hijos de Jacob vivieron en Egipto, primero en prosperidad y luego en esclavitud. A pesar de la opresión, mantuvieron su identidad como pueblo separado, preservando las tradiciones y promesas recibidas de sus antepasados. También conservaron la estructura tribal basada en los 12 hijos de Jacob, lo que sería crucial para la futura distribución de la tierra prometida. Finalmente, Dios levantó a Moisés, un descendiente de Leví, para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Durante el Éxodo, Moisés llevó consigo los huesos de José, cumpliendo la promesa que los israelitas habían hecho. Éxodo 13:19. Este acto simbólico conectaba la liberación de Egipto con las promesas hechas a los patriarcas, y especialmente con la fe de José en el futuro cumplimiento de estas promesas. En el desierto, Dios organizó al pueblo según sus tribus, asignando posiciones específicas alrededor del tabernáculo. Números 2. Esta organización tribal se mantendría durante la conquista de Canaán bajo Josué, quien dividiría la tierra prometida entre las tribus según la palabra de Dios. La historia de los 12 hijos de Jacob no solo es un relato de los orígenes del pueblo de Israel, sino también una narrativa profundamente teológica que muestra cómo Dios trabaja en y a través de personas imperfectas para cumplir sus propósitos divinos. A pesar de la disfunción familiar, los celos, el favoritismo, el engaño y la violencia que marcaron la historia de esta familia, Dios utilizó a Jacob y a sus 12 hijos para crear el pueblo a través del cual vendría la bendición para todas las naciones, culminando en el nacimiento del Mesías, Jesucristo, de la tribu de Judá. La historia también ilustra importantes principios espirituales, que los planes de Dios no pueden ser frustrados por la maldad humana, que Dios puede convertir incluso las peores intenciones en bien para aquellos que le aman, que el arrepentimiento y el perdón pueden sanar las relaciones más dañadas, y que la fidelidad a Dios, como la mostrada por José, es recompensada, aunque no siempre de la manera o en el tiempo que esperamos. Los 12 hijos de Jacob, con todas sus faltas y virtudes, se convirtieron en los pilares de una nación que cambiaría el curso de la historia humana, preservando el conocimiento del Dios verdadero y llevando finalmente al mundo al Salvador prometido. Su legado perdura no solo en las páginas de la Biblia, sino en la continua influencia de la fe judeocristiana en el mundo actual. Amigos y amigas, hemos recorrido juntos esta fascinante historia de los 12 hijos de Jacob, una saga familiar llena
de traiciones, reconciliaciones, lágrimas y milagros que transformó a una familia disfuncional en el pueblo elegido de Dios. ¿No es impresionante ver cómo Dios puede usar nuestras debilidades y errores para lograr propósitos más grandes? La historia de José nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos abandonados o traicionados, Dios sigue trabajando detrás del escenario para nuestro bien. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la providencia divina en tu propia vida, te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien que conoces está pasando por un momento difícil y necesita recordar que Dios puede convertir cualquier situación dolorosa en bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más historias bíblicas explicadas con detalle. Cada semana exploramos juntos las enseñanzas y personajes de la Biblia que siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy. Dale clic al botón de me gusta si has disfrutado de este recorrido por la historia de los hijos de Jacob y déjanos en los comentarios qué personaje bíblico te gustaría que abordáramos en el próximo video. Recuerda compartir este mensaje de esperanza. Como José dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Esta poderosa verdad sigue transformando vidas hasta el día de hoy, hasta el próximo video, y que Dios bendiga a ti y a tu familia.